Seguimos con esta serie de mensajes, errores doctrinales en la iglesia de hoy. Lo que vamos a ver hoy es otro de los grandes errores, por un lado como sobrepasando lo escrito y por otro lado negando lo escrito muchas veces. Es el mal uso de las escrituras, el mal uso de la palabra de Dios. Dos de los grandes errores que los maestros están cometiendo, hemos cometido y están cometiendo hoy, y realmente tenemos que corregir, son, por un lado, negar parte de las escrituras como si nunca fueran a cumplirse, y por otro, mezclar las dispensaciones de la ley y de la gracia poniendo a la iglesia en el sitio de Israel, confundiendo a veces lo dicho a Israel como si fuera a la iglesia. Por ejemplo, una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo leemos lo que leemos. Una cosa es leer las epístolas de Pablo, que es el apóstol a los gentiles primariamente, es decir, a nosotros, a aquellos que no éramos judíos. Y otra cosa es leer a Pedro, a Jacobo, que escriben primariamente a su propio pueblo, es decir, primariamente escriben a judíos. Entonces hay cosas que por ahí no encajan y decimos las queremos encajar en la iglesia cuando no pertenecen a la iglesia del Señor, ¿no? Una cosa es leer los evangelios, que son ley, ¿sí? Y otra cosa es leer, por ejemplo, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses o Gálatas, que son cartas de Pablo a predominantemente gentiles, hombres y mujeres que se convirtieron al Señor de entre los gentiles y apenas pocos judíos. Debemos aprender a mirar a quién está dirigido cada libro. Cada vez que vamos a leer algo tenemos que ver a quién está dirigido. Y vamos a ir viendo algunos detalles. ¿Por qué? ¿Saben por qué tenemos que aprender a mirar a quién está dirigido, cómo está dirigido? Porque es importante saber aplicar lo que es para nosotros y lo que no es para nosotros. ¿Para qué? Para no forzar o para no torcer las escrituras. A veces hay que forzar la escritura, hay que torcer la escritura para que encaje en donde nosotros queremos encajar. Y eso es una sensación horrible, querer encajar la escritura donde no va, o poner la escritura hacia donde nosotros queremos para que encaje donde nosotros queremos. Y la Biblia y realmente las escrituras tienen que encajar donde deben encajar, y esa es la forma sencilla, la forma fácil de poder interpretarla correctamente. Por eso siempre hay que mirar todos los libros, cómo comienzan, a qué grupo están escribiendo. Por ejemplo, tenemos que ver también el contexto cultural, el contexto histórico, geográfico, para entender mejor lo que el escritor sagrado dice. Si entendemos, por ejemplo, cuando logramos entender que la iglesia primitiva se reunía en casas y el grupo de hermanos era el que podía acoger la casa, el que podían entrar en esa casa, entonces entenderemos que la administración, por ejemplo, de la cena dominical y el servicio de los dones eran más íntimos y personales. Era algo mucho más personal que las grandes iglesias que hay hoy. Es imposible que sea personal. Hay gente que ni se conoce. Entonces la cuestión es aprender en qué contexto escribe Pablo y para quién escribe Pablo. Por ejemplo, por esa razón Pablo a Timoteo le dice en primera a Timoteo 3:5, que está entre paréntesis, eso en la Biblia lo pueden encontrar: pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá, es decir, cómo recibirá en su casa a la iglesia de Dios? Cuidar de los demás implica ser aptos para enseñar, ser didácticos. Es decir, la persona que recibe, que abre su casa, que tiene el anhelo de cuidar de los demás, que abre su casa para que la iglesia del Señor se reúna allí, y la persona tiene el anhelo de cuidar de los demás, pero tiene que tener sus requisitos, porque para eso va a estar el cuidado de la iglesia.
Y hay requisitos que no se pueden pasar por alto. Eso no significa que un hermano no quiera abrir su casa y recibir a la gente, pero haya gente realmente que está preparada o que por lo menos puede guiar a los demás. Vamos a ver la primera recomendación que debemos tener en cuenta. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, 2:15. Primera Timoteo 2:15. Y tengan en cuenta estos versículos. Si pueden, anótenlos. Si pueden, márquenlos y ténganlos en memoria siempre. Porque los va a ayudar, queridos hermanos. Los va a ayudar en todo lo que le resta de vida de cristianismo. Todos estos que van a ser, que son recomendaciones que le hace Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. A uno de sus hijos. Le dije... Bien. 2 Timoteo 2:15. La primera recomendación que debemos tener en cuenta, ¿por qué dice obrero aprobado que traza rectamente la palabra de la verdad? Fíjense ustedes, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, sé diligente en presentarte a Dios aprobado. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjense ustedes que se lo está diciendo a Timoteo, a un hombre que tenía que poner en orden muchas cosas en el lugar donde estaba, o en la ciudad donde estaba. Tenía que poner en orden muchas cosas. Pero también esto es para cada uno de nosotros. Dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Es decir, que traza rectamente, que como si marcara un camino, como quien abre un camino, como quien traza una ruta. Trazar correctamente es la palabra ortotomounta, que es cortar rectamente o dividir en temas, dividir en tomos, saber cómo dividir la palabra para luego sumarla, como dice el Salmo 119, 160. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de tu justicia. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo separar la palabra de Dios, qué dice, cómo dice, a quién lo dice, primariamente, para que nosotros sepamos si podemos aplicarlo a nosotros. Y les voy a mostrar de luego algunos detalles de la aplicación correcta de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que ser como cortada en tomos o en temas, separada en tomos o en temas. No se puede tomar la palabra de Dios toda para un solo grupo, porque no habla un solo grupo en la Biblia. Se dan cuenta ustedes que habla a Israel, que habla de la iglesia, que habla de aquellos que no son salvos. Entonces no se puede tomar toda la Biblia como si fuera para un grupo, y nos vamos a dar cuenta después. La segunda recomendación la hace Pedro en su segunda carta, capítulo 1, por favor. Pedro, un poquito más adelante, segunda carta. Capítulo 1, versos 20 y 21. Observen qué nos dice la palabra de Dios hoy. Les dije, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice, podemos leer un poquito antes del verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética, la más segura. Y Pedro viene hablando precisamente de su experiencia, de esa experiencia maravillosa que tuvo en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado y él junto a Jacobo y a Juan estaban ahí.
Y en esa experiencia, y él no se quiso basar en esa experiencia como si fuera lo superior. Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, y tomen nota de estas tres primeras palabras. Entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. Dice Pedro, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Para qué? Para que no cometamos errores en cuanto a la interpretación bíblica y a la interpretación de las profecías bíblicas. Que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, o ninguna profecía de la Biblia se puede tomar sola sin ser hilvanada o ser hilada con otras y con otras y con otras para que nos den la suma, como les dije. Cortar rectamente, es decir, tomar una profecía no aislada, porque cuando se toma una profecía aislada se puede cometer el error de malinterpretarla. Dice, ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, es decir, ninguna profecía por sí sola tiene su propia solución o su sola solución. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver la Biblia, toda la Biblia como lo que es inspiración divina. Entonces no se pueden tomar muchas veces o como se toman a veces, y se malinterpreta eso, una profecía o un solo versículo para luego hacer una doctrina de un solo versículo, cuando en realidad hay que ir sumando la palabra de Dios hasta que nos da el resultado de la suma total de la palabra de Dios. Esa es la segunda recomendación que nos conviene a nosotros, hermanos, a nosotros, a los que podemos escuchar y ver esto. La tercera recomendación para tener en cuenta es lo que Pablo le escribe en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Capítulo 3, versos 16 y 17, le escribe a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vean ustedes. ¿Para qué le escribe? ¿Por qué le escribe esto Pablo a Timoteo? Para mostrarle que solo las Escrituras lo pueden hacer sabio en la salvación. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Vean ustedes. Les dice desde el verso 15, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada, es decir, ha sido soplada por Dios a los hombres que Él escogió, a los autores sagrados, a los escritores sagrados, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia. Fíjense que hay 4 tópicos allí que se deben tener en cuenta. ¿Cuál es el fin de esto? A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, es decir, cabal, equilibrado, equipado para toda buena obra. Quiero comenzar con esto. Para la enseñanza, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Primero dice que es útil para la enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura salió de la mente de Dios y la sopló en la mente de los escritores sagrados para mostrar a los seres humanos todo su plan redentor. Aunque no toda la Escritura está dirigida primariamente a un grupo de gente, la Escritura sigue siendo útil para enseñarnos.
Uno va al antiguo pacto, claro, después cuando surge esto, entonces leemos lo de Pablo solamente y todo lo demás dejamos fuera porque no sirve. No, porque también cometeríamos un error decir, leemos todo lo que las 14 epístolas de Pablo y todo lo demás no nos sirve a nosotros. No, tampoco es así, porque hay que ver qué aplicación espiritual práctica se toma de cada cosa. Por ejemplo, si yo les muestro, puse dos ejemplos de dos profetas que tienen una escritura muy corta, un libro muy corto, que son Jonás y Abdías, que están pegados. Hasta las hojas están pegadas porque no se leen eso. Pero fíjense ustedes. Página 937. Observen. Ustedes leen. Ustedes toman, por ejemplo, Jonás, leen Jonás y dicen, ¿y qué hay aplicable en esto para mí? ¿Qué aplico en esto para mí? Ustedes van a ver a un profeta allí, al que Dios le da la orden de ir a Nínive. Le dice, fíjense, verso 2. ¿Lo encontraron? Son dos de los profetas bastante difíciles de encontrar. Mayormente el de Abdías, en la página 937. Fíjense ustedes, por favor. Dios le dice, Yahvé le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Una orden de Dios específica a un hombre. Ahí tenemos un profeta, una orden de Dios específica a un profeta. Pero fíjense lo que hace Jonás, y a ver si no nos identificamos. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, es decir, salió para el lado contrario. En lugar de ir para Nínive, a Siria, salió para España. Y bajando a Jope, halló una nave que es justo, ¿no? Que partía a Tarsis, justo. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios. Lo más ridículo que puede haber es querer huir de la presencia de Dios. Es lo más ridículo que hay. Y querer huir de la presencia de Dios para no obedecer. Pero ¿por qué no quería obedecer? Y después se van a dar cuenta por qué no quería obedecer. Pero encima de eso, hacia donde Dios lo mandaba, no tiene que gastar un peso. Pero para salir al lado contrario, tuvo que pagar el precio. ¿Qué les dice eso, hermanos? Que siempre que salgamos para el lado contrario de lo que Dios nos manda, vamos a pagar un precio. Siempre. Dice, pero bueno, ahí comienza la historia, pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó con gran tempestad en el mar, y de manera que la nave estaba a punto de romperse. Entonces allí se arma un lío bárbaro en alta mar, la nave parecía que se iba a romper, entonces le preguntan de dónde era él y que temía Yahvé y que había salido para el lado contrario. Entonces él dice, arrójenme al mar y que será calmado. Entonces lo arrojan al mar y allí lo estaba esperando un gran pez, del cual Jesús da por cierto que la historia de Jonás es así, porque dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de Cetus, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de su sepultura, o de su muerte, mejor dicho. Entonces, da por cierto que la historia de Jonás es verdad. Entonces él, en lugar de ir en un barco cómodo, va en un pez. Y encima, si ustedes observan un poquito más adelante en el capítulo 2, van a ver, por allí por el verso 2, van a ver ustedes que desde el vientre del pez, desde el vientre del Seol, dice él, es decir, desde el vientre de la muerte. Seol es el lugar de los muertos. Entonces, no solo Jonás fue tragado por desobediente, fue tragado por el pez, sino que murió dentro del pez. Y dice, del vientre del Seol pedí socorro. Bueno, su desobediencia lo llevó hasta la muerte.
Entonces clama allí y ve realmente pasar sobre él la muerte, hasta que en el verso 10, hasta que en el verso 9 dice, y cumpliré lo que prometió. La salvación es de Yahvé. Se dio cuenta de que la salvación era de Dios. Entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Lo vomitó a donde él tendría que haber ido en barco o caminando. Así que navegó en el vientre de un pez en lugar de ir obedientemente hacia donde Dios le había pedido. Esa es la consecuencia, si ustedes observan, ¿cuál es la parte práctica para nosotros? Es la consecuencia de la desobediencia, de salir para el otro lado, contrario a donde Dios nos mandó. Y encima que esa desobediencia tiene consecuencias y se paga un precio por eso. Entonces él en el capítulo 3 dice que le llega por segunda vez la palabra de Dios y dice, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Entonces va ahora obedientemente a regañadientes, refunfuñando, va a hacer lo que Dios le dice. Y después se van a dar cuenta por qué él no quería ir. Esa gran metrópoli en ese tiempo era una de las ciudades más grandes, era la capital asiria, y los asirios eran asesinos y perversos encima, porque ellos eran inventores de las más crudas torturas que había en ese tiempo. Sin embargo, Dios tiene misericordia de ese pueblo y lo manda a su profeta para que proclame que va a haber una destrucción de aquí a 40 días. Si no se arrepienten, habrá una destrucción total de la ciudad. ¿Qué sucede? Este hombre comienza a caminar, dice, camina. La ciudad era tan grande que caminando tardaba 3 días. Este hombre comienza a caminar y comienza a proclamar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje de predicación. Resulta que allí, como verán también un poco más adelante, era una ciudad de 120.000 personas. Imagínense la metrópoli que era para ese tiempo. 120.000 personas, con sus animales, con sus cosas. 120.000 personas que dice en el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Entonces, cúbranse de cilicio, tanto hombres como animales, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense que toda una ciudad reconoce que si no se arrepienten, Dios no tendrá misericordia de ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, por la proclamación de un hombre que primero desobedeció y después obedeció. Ahora bien, esto es lo gracioso de Jonás. Fíjense lo que dice el verso 4. Y veamos si no nos identificamos muchas veces. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. ¿Por qué se enojó? Se enojó porque Dios salvó a los que eran enemigos de Israel. Dice, y oró a Yahvé diciendo, oh Yahvé, ¿no era esto lo que yo decía o lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Fíjense, ahí Jonás le pide la muerte.
Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Cuántas veces nos resonará en nosotros esta pregunta? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Cuántas veces nos enojamos por nada? ¿O nos enojamos por lo contrario de lo que nos tendríamos que haber enojado? Y tiene que sonar en nosotros esta pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? Fíjese si no tiene una parte práctica esto para nosotros. Bueno, y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada, ¿no? Se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedía con la ciudad. Él seguía esperando que Dios la destruyera. Pero no pasaba así. Dice, y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás, y vean ustedes la lección que le va a dar Dios a este hombre. Y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Se enojó por lo que había hecho con la ciudad, pero se alegró grandemente porque ahora tenía una calabacera, es decir, una planta de calabazas que le cubría la cabeza. Pero ¿qué hace Dios? Estaba muy cómodo, muy lindo, mirando a ver si Dios se arrepentía y destruía esa ciudad. Claro, se sentó al oriente, a la salida del sol, para ver si Dios destruía esa ciudad. Pero miren lo que hace. Miren lo que hace, lo que sucede en el verso 7, en el 4:7. Pero al amanecer del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Chao, se le terminó el techo a Jonás. Pero miren la lección que le tiene que dar. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un encima de esto, ¿no? Un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo, más me vale morir que vivir. Miren si estaba enojado este hombre. ¿No somos así nosotros? Verso 9. Y esta es la gran pregunta. ¿Tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió, tengo razón para irritarme hasta la muerte. Y acá está lo que tendría que hacer reflexionar a toda persona. Le dice Yahvé, le dijo Yahvé, ¿te apiadaste de la calabacera por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? Que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales? Para reflexionar, hermanos. Podemos decir nosotros, si Jonás no está escrito para nosotros, y nosotros no somos Jonás, y todo lo que quieren. Pero la lección práctica es muy simple. Muchas veces Dios nos manda a hacer una cosa y nosotros vamos a hacer otra. Después nos enojamos cuando Dios hace lo contrario de lo que nosotros pensábamos. Y después que nos alegramos por cosas ínfimas, por cosas que no tienen sentido, y las cosas que realmente tienen sentido no le prestamos atención o directamente las ignoramos. O como dice Dios, no tenés misericordia. A veces, queridos hermanos, hablamos de la gente a la que tendría que Dios destruir y no oramos por ello. Pero nos alegramos de pequeñas cosas o de cosas que son como Dios le dice, en una noche vivió, en una noche vivió, en una noche murió, con una calabacera. Pero no hacemos eso nosotros muchas veces. Fíjense ustedes. El otro ejemplo que les quiero dar, que parece que no tuviera nada que ver con nosotros, y de hecho no tiene nada que ver primariamente con nosotros. Pero den vuelta a la hoja y vayan a la página 935. Y vamos al profeta Abdías, otro profeta
que tiene 21 versículos. 21 versículos que son un misil, que son una bomba atómica, que hablan a un pueblo que es enemigo, fue enemigo de Dios, es enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Habla a una descendencia, a la descendencia del hermano de Jacob, a la descendencia de Esaú. Fíjense ustedes conmigo. Abdías profetizó contra Edom, que es Esaú, hermano de Jacob, enjuiciándolo por traidor y soberbio, y las consecuencias fueron como él hizo, se haría con él. Vean ustedes. Dice, comenzando desde el verso 1. Así dice Adonai Yahvé a Edom: hemos oído un mensaje de parte de Yahvé. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y combatid contra él. Es decir, contra Edom. He aquí te empequeñezco, fíjense ustedes. La soberbia de esta nación, de este pueblo, proviene precisamente del lugar donde ellos vivían. Dice, he aquí te empequeñezco entre las naciones, es decir, te hago pequeño, te humillo entre las naciones, eso está diciendo. Serás despreciado en gran manera. La soberbia, ¿cuál era el problema de Edom? La soberbia. La soberbia y el orgullo son dos de los mayores pecados contra la obediencia a Dios o contra la piedad. Dice, la soberbia de tu corazón te sedujo. ¿Por qué? Porque habitas en rocas escarpadas. Edom vivía en una ciudad llamada Petra, o en hebreo Sela. Es una ciudad que se entra solamente, que hoy todavía está, y ahí se filmó inclusive una de las películas de la saga de Harrison Ford, que se entra por un pasillo que solamente 2 personas pueden defender tranquilamente de un ejército de esa ciudad. Y se entra por un pasillo muy angosto y toda la ciudad está dentro de las rocas, de esa roca. Cuando ustedes ven en el mapa, verán allí la zona de Edom, la nación de Edom, y allí en esa nación hay un lugar que se llama Petra o Sela, Petra en griego, que significa roca, o Sela en hebreo, y Sela era la capital de Edom. Y ahí se escondía el pueblo. Entonces, cuando ellos iban y atacaban a otros pueblos, venían y se escondían en esa ciudad. Entonces primero que nadie los encontraba, y cuando los encontraba nadie podía entrar. Entonces el orgullo de ellos era este. En la altura de tu morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? La soberbia lo había llevado a creer que nadie jamás los iba a conquistar. Y entre las estrellas, dice, aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice Dios. Si vinieran contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarían mesuradamente? Es decir, no les dejaría nada. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Es decir, no dejaría, el rebusco era aquello que quedaba para los pobres y las viudas y los huérfanos en el campo, que había que dejar para que vinieran y juntaran. Dice, hay de Esaú destruido, ha sido requisado hasta lo último, sus más escondidos tesoros han sido saqueados. ¿Ven? Esto es un decreto que Dios hace antes de que esto suceda. Esta profecía fue entre el 700 más o menos antes de Cristo. Y en el 200, alrededor del 200 o el 100 antes de Cristo, una nación que era amigo de ellos, fueron invitados y entraron a esa nación, entraron a esa ciudad, ¿sí?
¿Y qué hizo estos que fueron sus amigos? Lo mismo que ellos hicieron, traicionaron al pueblo de Israel. Lo mismo que Edom hizo con el pueblo, con su pueblo, es decir, con su hermano, con la descendencia de su hermano, con Israel. Lo mismo le hicieron a ellos, los traicionaron. Entonces los conquistaron, ya no de afuera hacia adentro, sino de adentro mismo los conquistaron. ¿Y qué hicieron? Los derrotaron. Los mataron, de hecho no quedó ningún descendiente de los edomitas, y tenían los tesoros escondidos entre las rocas. Y fíjense ustedes lo que dice: ha sido requisado hasta lo último, sus más escondidos tesoros han sido saqueados. ¿Por qué? Y porque estos que eran amigos de ellos, que los traicionaron, sabían dónde escondían los tesoros. ¿Los tesoros de qué? De los tesoros de lo que robaban. Tus aliados te han empujado a la frontera. Tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tenderán una trampa contra ti. Es decir, sus mismos amigos los traicionarían. Pero ellos tenían el resultado de lo que ellos habían sido, traidores, porque cada vez que atacaban a Israel, ellos se mezclaban con los que atacaban a Israel y ellos también saqueaban a su propio hermano. ¿Ven? De hecho, había tanta sabiduría entre los edomitas, que es resaltada en algunas partes. Claro, lo que pasa es que la sabiduría de los edomitas estaba mal usada. Miren, para hacerlo más rápido. Dice, ¿no he de destruir de Edom la sabiduría y del monte de Esaú la inteligencia? Se acobardarán tus valientes, oh Temán. De Temán dicen que salían algunos sabios. De hecho, uno de los amigos de Job era temanita. Y se extinguirán los varones del monte de Esaú a causa de la enconada violencia contra tu hermano Jacob, que es Israel. Te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Y esto continúa así con el decreto y todo. Pero fíjense ustedes, por favor, cuál es el pecado. Para entenderlo. Aquel día te pusiste del bando contrario. ¿Qué día? El día en que atacaron a Israel. Te pusiste del bando contrario. El día que los ejércitos capturaron su ejército, es decir, el ejército de Israel. Y los de tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú eras uno de ellos. No recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de su calamidad, es decir, se gozaba cuando era atacado su hermano. Ni te alegres a costa de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Ni te jactes en el día de su angustia, ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio. Ni disfrutes de su desgracia de su desgracia en el día de su infortunio, ni eches mano a sus bienes en el día de su infortunio, ni aguardes en las encrucijadas, porque se escondían en las encrucijadas, y cuando los fugitivos corrían, ellos los asesinaban. Ni entregues, dice, ni aguardes en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia. Y acá está la sentencia, ¿ves? Porque cercano está el día de Yahvé para todas las naciones, conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Esta es la sentencia. La soberbia, la traición, todas las cosas. Lo que este libro nos está enseñando es que todas las cosas que nosotros hagamos con los demás, un día se nos van a caer encima. Fíjense ustedes, para sumar la palabra de Dios. Leyeron allí, conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no está siendo burlado. Pues lo que el hombre siembre, eso cosechará. Es aplicable
o no es aplicable el libro de Abdías? No está primariamente escrito a nosotros, y nosotros podemos decir, no está primariamente escrito a nosotros, así que yo no lo voy a tomar. Pero tus mismos hechos caerán sobre tu propia cabeza. ¿No querés tomar el libro de Abdías para vos? Perfecto, entonces vamos a Gálatas. No os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Queridos hermanos, por eso Dios nos manda constantemente a nosotros a sembrar lo bueno, lo correcto, lo que debe ser. Porque esos buenos hechos vendrán sobre nosotros. Pero también los malos hechos, es imposible sembrar tomate y cosechar peras. Es imposible sembrar zapallos y cosechar sandía. Vas a cosechar lo que sembrás, no hay otra cosa. Todavía tengo para un poco más, así que vamos a llegar hasta aquí porque tengo varios ejemplos más que tocar. Y en el próximo domingo vamos a continuar con esto.